Ella era solo una adolescente, sangrando en la oscuridad, y la única puerta en la que llamó se cerró en su cara. Años después, el destino, irónico e implacable, dio un giro, y cuando esa misma puerta se abrió en la sala de urgencias de un hospital, nadie podía imaginar el secreto que las unía. Prepárate para una historia sobre negligencia, un juramento de vida o muerte y un giro inesperado que desafiará todo lo que crees saber sobre la justicia. Ahora, antes de empezar, si te gustan historias como esta, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, podemos comenzar. El sonido rítmico del ventilador mecánico es la única nana en este silencio de la UCI. Soy la doctora Laura, la intensivista que baila en la delgada línea entre la vida y la muerte. Mi calma bajo presión no nació en los libros, sino en una noche fría y desesperada. Tenía 17 años, una estúpida caída de bicicleta y un corte profundo en la pierna. La arteria femoral pulsaba, pintando el asfalto oscuro con el rojo vivo de mi miedo. La única luz encendida era la de una casa grande, y me arrastré hasta la puerta, suplicando. Una mujer de rostro duro abrió, miró mi sangre con asco y cerró la puerta de un portazo. No me responsabilizo por marginales, fue lo último que oí antes de desmayarme. La medicina no fue una elección, fue el juramento que hice en ese charco de mi propia. Y hoy, el fantasma de esa mujer ingresó en mi unidad, traído por la ambulancia, una embolia pulmonar masiva. Una paciente en estado crítico, luchando por cada aliento. Su rostro, ahora envejecido y contraído por el dolor, era inconfundible para mí. Era ella. La mujer que me dejó morir, que me negó el mínimo de humanidad posible. Mi sangre se heló. Y por un instante, el suelo de la UCI pareció tan frío como aquel. La adolescente herida dentro de mí gritó en silencio, un eco de pánico y de rabia. Pero la médica, la doctora Laura, tomó el control, mi mente funcionando en piloto automático. Intubación, acceso central, drogas vasoactivas. Mis gestos eran precisos, mecánicos. Mi equipo me observaba, sin percibir el terremoto que ocurría dentro de mi pecho. La mujer que me vio como basura ahora tenía su vida dependiendo de mi competencia. Y el destino, con su humor macabro, me ofrecía la venganza en una bandeja de acero. Doctora, la presión está cayendo mucho, alertó el enfermero, su voz tensa. Aumenta la noradrenalina. Necesitamos estabilizarla para la trombólisis. Ordené. Mi voz era la de una comandante en batalla, pero mi alma era un campo de guerra total. Recordé el sonido del cerrojo, el desprecio en sus ojos, el frío del suelo robándome. Una parte de mí, la parte que sangró sola, susurró que dejara a la naturaleza seguir. Que dejara al destino completar lo que ella misma comenzó esa noche, hace tantos años. Sería justicia. Poético. Nadie jamás sabría de nuestro pasado, de nuestra conexión. Pero entonces, miré el monitor, el trazado eléctrico de un corazón que fallaba. Y no vi a mi agresora. Vi a una paciente. Una vida. Un alma pidiendo auxilio. Y mi juramento, hecho sobre la sangre que perdí, habló más alto que mi propio dolor. Luché por ella con una ferocidad que sorprendió incluso a mi equipo, acostumbrado a mí. Cada procedimiento, cada decisión, era un acto de desafío a la mujer que ella fue para. No estaba luchando por su vida, estaba luchando por la mía, por la médica que elegí. Por la prueba de que yo era mejor que ella, de que mi humanidad era mayor que la suya. Horas pasaron en esa batalla silenciosa, librada entre la ciencia y los recuerdos. Y, lentamente, contra todo pronóstico, su cuerpo comenzó a responder a mis cuidados. La presión se estabilizó. La saturación de oxígeno subió. El peligro inmediato había. El equipo celebró con un suspiro colectivo de alivio, pero yo permanecí en silencio.
Mi victoria no era motivo de celebración, era una carga, un secreto que llevaría. Había salvado a la mujer que me dejó morir. Y ahora necesitaba entender el por qué, en los días siguientes, permaneció sedada, un cuerpo inerte en una cama de cables y tubos. Su familia apareció. Un esposo preocupado, hijos nerviosos, todos agradeciéndome. Me trataban como a una heroína, un ángel, la salvadora de su matriarca, de su vida. Y yo aceptaba los agradecimientos con una sonrisa profesional, mientras mi estómago se... La ironía era tan cortante que me dejaba sin aliento. Ellos no sabían nada, por supuesto. Mientras revisaba su historial, buscando respuestas, encontré algo completamente. Una condición médica preexistente. Una fobia severa y patológica a la sangre, hemofobia. Anotada por un psiquiatra años antes, con la recomendación de evitar detonantes A. La pieza que faltaba en el rompecabezas de esa noche no era maldad, era enfermedad. Una enfermedad que la paralizaba, que le impedía pensar, actuar, ser humana en ese. La revelación me golpeó con la fuerza de un desfibrilador, reiniciando mi corazón. La mujer que me negó auxilio no era un monstruo, era una prisionera de su propia mente. Su cerebro, ante la visión de mi sangre, entró en cortocircuito, en pánico total. No cerró la puerta por crueldad, sino por un miedo irracional e incontrolable. El "no me responsabilizo por marginales" no fue un juicio, fue el balbuceo de una mente intentando justificar una acción que ni ella misma podía comprender o aceptar. Eso no borraba mi trauma, mi dolor, la noche de terror que viví por su culpa. Pero lo cambiaba todo. La historia ya no era sobre el bien contra el mal, la víctima. Era sobre dos personas, ambas heridas, ambas marcadas, unidas por un destino trágico. Y mi rabia, mi odio, mi sed de justicia, comenzaron a disolverse en el aire del lugar. Con esta nueva perspectiva, mi cuidado hacia ella se transformó, ganó una nueva capa. Ya no era un deber profesional, era una misión de sanación, no solo para ella, sino quería que viviera, no para que supiera que la salvé, sino para que ella tuviera para que tuviera la oportunidad de perdonarse, de enfrentar su demonio, de encontrar. La superación emocional que busqué toda mi vida no estaba en la venganza, sino en la compasión, en la capacidad de ver la humanidad incluso en quien nos causó él. Y, al cuidarla, estaba cuidando a la niña de 17 años que sangró sola y estaba dándole el auxilio que le fue negado, la dignidad que le fue robada. Mi vocación, que nació del dolor, ahora encontraba su verdadero significado en el acto. En el acto de curar no solo el cuerpo, sino la historia, la memoria, la herida del alma. Cuando finalmente despertó, días después, sus ojos encontraron los míos, y ella supo. No sé cómo, pero lo supo. Había un reconocimiento allí, una vergüenza profunda y muda. No podía hablar por los tubos, pero las lágrimas que corrían por su rostro decían todo. Eran una petición de perdón más elocuente que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Tomé su mano, un gesto que era a la vez de médica y de niña, de verdugo y de víctima. Estás a salvo. Estoy aquí. Todo va a estar bien, susurré, y la vi relajarse. Ese fue nuestro enfrentamiento. Silencioso. Poderoso. Definitivo. Y absolutamente. No había necesidad de acusaciones, de gritos, de reclamos. Nuestro silencio bastaba. El perdón silencioso que le di fue el puente que nos conectó más allá del trauma. Y, en ese momento, entendí que mi sanación estaba intrínsecamente ligada a la suya. Su recuperación fue lenta, pero progresiva. Continué siendo su médica, su guardiana. Pero algo nuevo había nacido entre nosotras. Un respeto mutuo, una complicidad. Su familia, sin entender la profundidad de nuestra conexión, se maravillaba con mí. Con la forma en que parecía anticipar sus necesidades, cómo la calmaba con una mirada.
Nunca sabrían que yo estaba tratando no solo la embolia, sino una herida. De hace mucho. Una herida que ambas compartíamos, cada una a su manera, cada una con su propio dolor. El abandono familiar que sentí esa noche no fue intencional, pero su impacto fue. Y la única forma de sanarlo era reescribir el final de esa historia, juntas, en él. Ella, luchando por su vida. Y yo, luchando por la de ella, y, en consecuencia, por mi paz, por mi libertad, por mi capacidad de perdonar lo que parecía imperdonable. El día de su alta, ya podía hablar, con dificultad, pero las palabras salían de su boca. Me pidió que me quedara a solas con ella por un momento. Su mirada era seria, pesada. No espero que me perdone, doctora, comenzó, la voz temblorosa, pero firme y real. Pero necesito que lo sepa. Nunca me perdoné. Esa noche, me atormenta sin cesar. Veo su rostro en mis pesadillas. Su sangre. El sonido de la puerta cerrándose. No fui un monstruo. Fui una cobarde. Y he vivido con esa vergüenza todos los días. Sus palabras eran la confesión que la niña en mí necesitaba oír para liberarse al fin. La validación de que su dolor era real, de que lo que sucedió fue una injusticia. Sé de su fobia, dije, y vi el shock en sus ojos. Sé que no fue a propósito. Pero la niña que yo era no lo sabía. Y es por ella que la perdono hoy. Para que ella. Nuestra conversación fue un punto de inflexión, la liberación final para ambas, por fin. Ella pudo finalmente compartir su carga, y yo pude finalmente cerrar mi herida abierta. Salió del hospital, no solo curada de la embolia, sino quizás un poco curada de él. Y yo me quedé, no solo como la médica que salvó una vida, sino como la mujer que encontró la fuerza para perdonar, para comprender y para transformar su mayor dolor en su mayor fuente de sabiduría, de compasión y de poder personal. La historia que comenzó con una puerta cerrándose terminó con un corazón abriéndose. Mi corazón, que se abrió al perdón, a la sanación y a una nueva forma de ver el mundo. El mundo, la medicina, la vida, la muerte y la compleja e imperfecta naturaleza humana. Y esa fue mi verdadera y definitiva superación emocional, mi más grande victoria. Nunca más la vi en persona, pero supe, a través de su familia, que comenzó a tratar su fobia, a enfrentar sus miedos, a intentar reconstruir su vida de cero. Nuestra historia, nuestro encuentro, fue el catalizador para su propio viaje de sanación. Y eso, para mí, fue la mayor recompensa que podría haber recibido. El mayor regalo. Saber que, al salvarla, no solo le di más tiempo, sino que le di la oportunidad de sanar, de redimirse, de encontrar la paz que ella también merecía. Mi vocación se profundizó. Entendí que ser médica no es solo curar enfermedades. Es crear el espacio para que la sanación ocurra, para que los milagros se manifiesten. Y nuestro milagro fue silencioso, improbable, nacido del dolor más profundo. Que sé. Pero fue real, y transformó la vida de ambas para siempre, de forma irreversible. Decidí crear un programa en el hospital para el tratamiento de traumas psicológicos en pacientes y profesionales de la salud, un espacio seguro para hablar de las heridas. Las heridas invisibles que todos llevamos, las historias que nos moldean y nos definen. Usé mi propia experiencia, de forma anónima, como base para el proyecto Ancla. Un proyecto que busca anclar a las personas en la esperanza, la resiliencia y con cada vida que toco, con cada historia que escucho, honro el viaje el viaje que me llevó del asfalto frío de una calle oscura a los pasillos de donde aprendí que la mayor sanación de todas no es la del cuerpo, sino la del alma. Y esa es la sanación que busco ofrecer al mundo, un paciente, un colega, una historia. Una historia a la vez, transformando mi dolor en un legado de esperanza y de luz. Años más tarde, recibí una carta anónima por correo. La caligrafía era
temblorosa. Era de ella. Contaba que había encontrado la paz, que se había perdonado a sí misma. Gracias a la segunda oportunidad que le di, a la compasión que le mostré ese día. Decía que, todos los días, encendía una vela por mí, la médica que era su ángel. Y, al final, escribió, no le pregunté su nombre esa noche, pero hoy lo sé. Usted. Usted es la luz que nació de mi mayor oscuridad. Y por eso, estaré eternamente. La carta era la pieza que faltaba para mi propia sanación, la validación final de mí. El reconocimiento de que mi perdón no fue un acto de debilidad, sino de una fuerza. Una fuerza que transformó a una víctima en salvadora, a un monstruo. En ser humano. Una tragedia en una historia de redención, de esperanza y de un poder que trasciende. Si mi historia resonó en ti, quizás sea porque también has tenido una puerta cerrada. Una puerta cerrada en tu cara, una petición de auxilio ignorada, una herida que sangra. El mensaje que quiero dejar no es sobre perdonar a quien te hirió, pues esa es una elección íntima y personal, que no siempre es posible o deseable para las personas, sino sobre perdonarte a ti mismo. Por haber sido vulnerable, por haber necesitado. Por haber cargado el dolor, la rabia, el rencor por tanto tiempo, esperando una. La verdadera justicia no viene de fuera, nace de dentro, cuando decides que tu paz vale más que tu resentimiento, que tu libertad vale más que tu dolor. Que tu vida es demasiado preciosa para ser definida por el mal que otros te hicieron. Y esa decisión es el primer paso hacia tu sanación, tu liberación, tu nueva vida. El perdón silencioso que ofrecí en ese hospital no fue un acto de olvido. Nunca olvidaré esa noche, el frío, el miedo, el dolor, el sonido de la puerta. Pero elegí no dejar que ese recuerdo me definiera, me aprisionara, me destruyera. Lo transformé en combustible para mi vocación, en sabiduría para mi práctica diaria. En empatía hacia mis pacientes, en fuerza para mi vida, en paz para mi alma. Y esa es la alquimia de la resiliencia, transformar el veneno en antídoto. El trauma. El plomo del dolor en el oro de la sabiduría, la herida en una fuente de poder. No es un camino fácil, ni rápido. Es un viaje de toda una vida, con altibajos. Pero es un camino posible, y yo soy la prueba viviente de que vale la pena recorrerlo. Hasta el final, hasta el encuentro con tu propia paz, con tu propia luz interior. La medicina me dio las herramientas para salvar vidas, pero fue mi dolor el que me dio la humanidad para entender lo que significa estar al borde de la muerte. Lo que significa luchar por cada aliento, lo que significa tener miedo, lo que significa. Y esa comprensión es lo que me diferencia, lo que me hace la médica que soy hoy. Una médica que no ve solo enfermedades, sino personas, historias, traumas, esperanzas. Y que sabe que, a menudo, la cura más eficaz no está en un medicamento, sino en un gesto de compasión, en una palabra de consuelo, en una mirada que dice, te veo. Me importa tu dolor. No estás solo en este viaje. Estoy aquí contigo, para ayudarte. Y esa es la medicina que practico, la medicina en la que creo, la medicina que sana. La medicina que nació de mi mayor herida, y que hoy es mi mayor bendición. En la vida, el abandono que sufrí esa noche fue brutal, pero lo que vino después fue mi elección. Elegí sobrevivir. Elegí estudiar. Elegí convertirme en médica. Elegí la vida. Elegí la vida, la esperanza, la compasión, el perdón. Y esas elecciones me definen. No lo que ella me hizo, sino lo que yo hice con lo que ella me hizo. Y ese es nuestro mayor poder, la capacidad de elegir nuestra respuesta ante la adversidad. De no ser víctimas pasivas de nuestro destino, sino los autores de nuestra propia. Los héroes de nuestra propia historia, los arquitectos de nuestra propia sanación. Y yo construí la mía, ladrillo por ladrillo, con las lágrimas de mi dolor. Y el sudor. Una historia que me enorgullezco de contar,
no para exhibir mis heridas, sino para mostrar mis cicatrices, y decirle al mundo que es posible sobrevivir y florecer. Hoy, cuando una sirena corta la noche, mi corazón ya no se acelera con el pánico. Late con un sentido de propósito, con la certeza de que estoy exactamente donde debería estar, haciendo exactamente lo que nací para hacer, salvar vidas. No solo de la muerte física, sino de la muerte de la esperanza, de la desesperación. La niña que fue dejada para morir se convirtió en la mujer que se niega a dejar que alguien se sienta tan desamparado como ella se sintió en esa noche oscura y fría. Y esa es mi misión, mi legado, mi forma de dar un nuevo significado a mi propio dolor. A mi dolor, de transformar mi tragedia personal en una fuente de sanación colectiva. Mi superación no fue un acto solitario, sino un eco que reverbera en cada vida que toco, en cada historia que ayudo a reescribir, en cada esperanza. Si mi viaje te inspiró de alguna forma, si encendió una pequeña luz en tu oscuridad, debes saber que tu propia historia de superación también está esperando ser escrita. No importa cuán profunda sea la herida, cuán oscura sea la noche, cuán grande sea. La fuerza para superar reside dentro de ti, en tu capacidad de elegir la luz, de elegir la vida, de elegir la esperanza, de elegir el amor, por encima de todo. La pregunta final no es si perdonarías, sino si te perdonarás a ti mismo. Si te darás el permiso de dejar el pasado atrás y caminar hacia un futuro donde tus cicatrices no son un símbolo de vergüenza, sino de fuerza. Un futuro donde tú eres el autor, el héroe, el maestro de tu propia historia Y esa historia comienza ahora, con tu decisión. ¿Cuál será tu primer capítulo?